Bienvenido. Bienvenido a Encendidos. ¿Cómo se siente ser casado de por vida? Pues Porque no podía ser soltero nunca, no. siempre fuiste Fernando Casado. Fernando Desde- Casado, además de periodista español andaluz, ¿no? Ajá. Exacto, es venezolano nacionalizado, ahorita vive en Ecuador, me contaba, vive esa experiencia ecuatoriana de estos cambios. ¿Cómo se vive esos cambios de Alianza País y de lo que allí ha pasado después de haber ganado Lenin las elecciones presidenciales? Bueno, sobre todo se vive con mucha sorpresa, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Nadie esperaba que después de tener pues, una victoria tan ajustada como la que ocurrió este año, en mayo, pues finalmente, una vez que se diera el traspaso del mando, que hubiera una serie de acciones políticas que en muchas ocasiones pues, recuerda más bien a lo que habrían sido las reivindicaciones de la oposición. Entonces, eso sorprende un poco. Al igual que también sorprende una confrontación clara que existe ya a lo interno de Alianza País y también entre el exmandatario Rafael Correa y Lenín Moreno, ¿no? Entonces, bueno, después de tanto esfuerzo por ganar una elección, ahora que haya esa fracturación interna, que haya una guerra fratricida entre lo que es una fuerza progresista, pues es algo que sorprende y que también entristece, porque al final quien va a beneficiarse de toda esa lucha interna va a ser obviamente la oposición de derecha. Fernando, entrando en una materia internacional que nos toca ahorita bien recientemente, dado las sanciones que pasaron el día de ayer por la Comunidad Europea contra Venezuela. España denuncia una manipulación mediática de la crisis catalana y responsabiliza directamente a Rusia y a Venezuela. El gobierno de Madrid. El gobierno, exactamente. Esto ocurre en medio de la sensible situación en la crisis, realmente la crisis catalana, pero nos culpan a nosotros cuando ha sido, y lo hemos mostrado en repetidas ocasiones aquí y en toda la programación de Venezolana de Televisión, el acoso de la prensa española contra Venezuela. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Sí, probablemente están muy preocupados en España de tener una serie de ataques de hackers de infocentros venezolanos Sí. con libre acceso a Internet, Una ¿no? cosa sarcástica, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese tipo de acusaciones son de nuevo tratar de poner nuevas capas de manipulación a lo que ha venido siendo una tendencia de una imposición de agenda mediática en España para crear siempre un enemigo sobre el cual pues achacar cualquier tipo de culpa cuando hay, pues como en este caso, una serie de situaciones en las que no hay que buscar un culpable, ¿no? Los medios tienen siempre que tener un enemigo y en el caso de Venezuela es la construcción continua en contra de lo que aquí ocurre, ¿no? Entonces, incluso hoy en día, ya que existe una idea demonizada de lo que ocurre en Venezuela, pues hasta en la crisis catalana nos vamos a encontrar a Venezuela, ¿no? Eso es una forma también de desviar la atención interna de los problemas que ocurren en España. Un desmantelamiento del Estado social como el que está ocurriendo en este momento, una crisis de valores importante, una situación democrática bastante pobre y ante esto, pues primero creo que la conflictividad sobre el tema catalán es una excusa y por supuesto Venezuela siempre presente. Ahora, ¿por qué esa insistencia en Venezuela para ocultar su situación interna, que es sumamente seria? El caso catalán, yo creo que a finales de mes son las elecciones nuevamente allí, con la mayoría de sus dirigentes en el exilio, algunos perseguidos, otros presos, una violencia increíble. ¿Es un renacer tal vez de la actitud fascista del PP con relación a la libertad de Cataluña? Bueno, obviamente el PP va a utilizar la bandera de un patrioterismo barato español para intentar recomponerse como partido una vez que tiene muchos problemas a lo interno, primero por una corrupción estructural que se demuestra que el partido padece, pero por otro lado también para evitar hablar de lo que es una gestión de gobierno también bastante deficitaria. Entonces, el tema catalán le viene muy bien al partido de Rajoy para tratar de desviar la atención de lo que realmente importa. Que en el fondo es lo mismo que hace Puigdemont, porque Puigdemont es el representante de un partido de derecha en Cataluña, muy conservador, nacionalismo de derecha, que siempre desde una perspectiva de izquierdas debe de ser criticado. El tema de Venezuela, pues también lo hemos visto siempre porque Venezuela de alguna forma es una amenaza al status quo, ¿no? Pone en tela de juicio al sistema liberal
plantea otro tipo de alternativas de carácter ideológico, económico, social, y eso es peligroso. Y por ese motivo es por lo que de alguna forma la crítica es continua, para tratar de parapetear cualquier tipo de alternativa a lo que serían los intereses de las élites cuyos medios hegemónicos son utilizados para afianzar su visión de mundo. Entonces yo creo que ese es el problema o el uso que se hace continuamente de Venezuela a lo interno y la demonización, que también además esa demonización no es una demonización per se en sí misma, sino que es un medio para tratar de frenar cualquier tipo de iniciativa o alternativa progresista a lo interno de España. Hemos visto Por continuamente... eso es el ataque a Podemos. El ataque a Podemos, la asimilación entre la imagen de Venezuela y España responde precisamente a eso, a tratar de cualquier iniciativa, utilizar una imagen previa demonizada, como podría ser el de la Revolución Bolivariana, y achacárselo, tratar de endorsársela a Venezuela. Y esto no solamente fue en España, también lo veíamos en las elecciones en Francia, cuando a Mélenchon le decían que eso es lo que va a pasar también. Entonces, constantemente el tema venezolano estaba presente en las campañas electorales. De hecho, en Europa, pero también en América Latina. Pero mi pregunta puntual, ¿qué tiene que ver o qué gana la Unión Europea con estas sanciones a Venezuela? Nada, realmente las sanciones ya se sabe, y sobre todo este tipo de sanciones, como por ejemplo un embargo de armas o el congelamiento de activos de ciertas personas o sanciones también a comerciar con Venezuela, ya se sabe que no tienen ningún tipo de impacto sobre los gobiernos sancionados, ¿no? Pero que pueden tener una serie de consecuencias sobre la población en caso de que se aplicaran. Todavía, en el caso concreto de las sanciones en contra de Venezuela, pues serían como incipientes y con un leve impacto. Pero sobre todo lo que, y es lo que sorprende, es que ese tipo de sanciones también tienen una injerencia sobre la soberanía de los países y los asuntos internos. Entonces, pareciera que la Unión Europea está poniéndose de lado de aquellos que tienen una actitud más agresiva en lo que tiene que ver con la oposición al gobierno venezolano, a lo interno de Venezuela. Entonces, esto podría generar ruido, por ejemplo, a la hora de retomar los diálogos en República Dominicana entre oposición y gobierno, por ejemplo. O podría darle alas y argumentos a aquellos que defienden las tesis más radicales, agresivas, violentas en contra del gobierno. De ahí que sea tan peligroso y que tenga tan poca lógica que en este momento se hayan llevado a cabo estas sanciones, que además retoman el espíritu de Trump y el espíritu de Obama a la hora de declarar a Venezuela como una amenaza internacional, por supuesto presentado como un expediente de Occidente en contra de un país como lo es Venezuela. Entonces es bastante censurable lo que está ocurriendo en este momento y sin lógica ninguna. Evidentemente es una estrategia de la derecha internacional puesta en práctica de los Estados Unidos, influenciando ahora en la derecha que domina en la Unión Europea y en ese Parlamento, nos lleva a una gran preocupación. Vuelvo al caso de España. En España vemos ahorita a Albert Rivera, a Pedro Sánchez, cuadrado con el PP para aplicación del 155, creo que se llama el artículo de la Constitución española, para frenar el proceso y la decisión que tomó el Parlamento catalán. Ahora, ¿crees tú que allí, después que emergió Podemos, de aquella época de las luchas en Puerta del Sol y en las distintas marchas que hicieron ellos, de donde nace Podemos, se emerge alguna fuerza de izquierda? Porque el Partido Socialista quiere decir que esa es la verdadera izquierda, siendo que es una izquierda que es más de derecha que la otra. ¿Cómo se vislumbra la vida de un sector tan importante que se asomó con un criterio interesante en la política española? Sí, bueno, hoy en día lo que habría en España en cuanto a la situación es una democracia parlamentaria, Sí. Congreso y Senado. Es, primero, el bipartidismo tradicional se ha resquebrajado mucho en cuanto a que en el Parlamento español entran fuerzas nuevas como Ciudadanos, que sería un partido de derecha que viene a renovar la imagen del PP, y Podemos, que es un partido más hacia la izquierda, ¿no? Del cual, pues, ¿Renovaría el PSOE? en gran medida. Habría que ver, porque desde luego todavía hay una serie de líneas discursivas que se le diferencian bastante del PSOE, pero por otro lado hay una cesión en ciertas reivindicaciones iniciales de Podemos que también dejan
muy mal parada hacia el centro a esta formación política. Una de ellas, por ejemplo, que podría ser muy discutible, es el tratar de no relacionarse con Venezuela porque, y de alguna forma o indirectamente, se le hace el juego a la derecha hegemónica. Eso podría ser una de las muchas críticas o discusiones, ¿no? O incluso la reivindicación de república o monarquía, o la confrontación de estar o no dentro de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, que es esta pues gran tratado militar de las potencias de Occidente. Bueno, entonces, aquí también Podemos ha tenido pues una cierta dificultad en definirse y por lo tanto podría ser muy negativo para posibles líderes electorales futuras su posición en Cataluña, la no definición. Que por supuesto, partidos que tú has mencionado, como el PSOE o como Ciudadanos, que son parte de ese status quo claramente, estarían en este momento plegados completamente a las políticas del PP. Podemos, al no definirse bien en cuanto, por ejemplo, lo que es hay o no un derecho a la autodeterminación por parte de Cataluña, también se puede ver perjudicado. De nuevo también porque se han levantado unas banderas patrióticas en el resto del Estado español, donde hay muy poco margen de maniobra también para cualquier tipo de opinión disidente, lo cual también es muy grave en este momento porque hay una falta de talante democrático general y la aplicación de la suspensión de la autonomía de toda una región en España, que podría haberlo hecho el PP sin ningún tipo de apoyo, porque en el Senado tiene mayoría absoluta, no así en el Congreso. Usted comentaba inicialmente, hace unas preguntas atrás, sobre la demonización que se hace del proceso venezolano para como decir, bueno, eso nos va a pasar. Este es el coco. Sí, el coco, exactamente, nos va a ir mal y entonces no buscar cambios en España, ¿no? Yo quisiera que habláramos al regreso, vamos a hacer una pausa, sobre la cobertura que han dado los medios de comunicación social en España a la situación venezolana y cómo todo lo que ocurre en Venezuela es dictadura, pero si pasan las cosas allá, se da un tratamiento distinto. Ya regresamos aquí en Encendidos. Te llegan imágenes de una democracia donde la policía requisa urnas y golpea a quienes intentan votar, y a los pocos días imágenes de una dictadura donde la gente acude tranquilamente a sufragar, es inevitable replantearse algunos conceptos. El domingo se celebraron elecciones regionales en Venezuela. El gobierno presentó sus candidatos, la oposición también. El gobierno aceptó los resultados donde ganó y donde perdió, la oposición solo donde ganó, y donde perdió denunció fraude, lo habitual en cada elección venezolana. Como Venezuela nunca pasa desapercibida para las redes sociales, enseguida empezaron a aflorar las comparaciones, odiosas por supuesto. Muchos tuiteros venezolanos señalaron el radical cambio de estrategia opositora en los últimos meses, de desconocer al gobierno y a las autoridades electorales, del trancazo y el megatrancazo, del calle y más calle hasta que caiga Maduro, pasaron a inscribir a sus candidatos ante la institucionalidad que clamaban como ilegítima y fraudulenta un par de días antes, y a participar en una votación que juraban que nunca tendría lugar porque en Venezuela hay dictadura. En España, por su parte, en las redes sociales muchos se preguntaban cómo era posible que hubiera elecciones en Venezuela y eso no hubiera sido motivo de portada en la prensa española durante al menos las 2 últimas semanas. Y algunos creían intuir la respuesta. Y en el momento en que las comparaciones entre el 1 de octubre en Cataluña y el 15 de octubre en Venezuela se hicieron presentes, las redes sociales empezaron a arder. Los contrastes eran demasiado marcados y la tentación de comparar demasiado fuerte. Sí, ya sé lo que algunas personas van a decir, que el referéndum en Cataluña no fue legal y que qué pasaría si se produjese una situación similar en Venezuela. Pues no hay que imaginarlo porque ya sucedió. En julio la oposición organizó un plebiscito considerado ilegal por el gobierno venezolano que a pesar de eso no intervino y permitió que se celebrara. Otra comparación. Tal vez por eso dicen que las comparaciones son odiosas, porque aunque las comparaciones no nos muestren toda la realidad, nos obligan a revisar nuestra manera de percibirla. Tenemos ahí una situación donde veíamos reflejado lo que hablábamos antes, la manipulación mediática, ¿no? Pero fíjate que es bien casual porque nos dicen, España denuncia en Bruselas que somos nosotros, los venezolanos, quienes estamos jugando a una manipulación mediática del caso sensible con Barcelona, con Cataluña. Y además de esto, se estrenó hace pocos días una entrevista de Jordi Évole que hace al presidente Nicolás Maduro, lo han vendido como, le han dado toda clase de interpretaciones.
jugando también a esta manipulación. ¿Viste la entrevista? ¿Qué te pareció? No la he visto. He podido ver algunas partes, vi también la especie de adelanto que hacía Jordi Évole una semana antes anunciando esa entrevista, pero no he podido verla por ahora. Pero bueno, Jordi Évole es un grandísimo periodista que pone siempre en tela de juicio al poder, pero creo que su problema, en términos generales, es una visión muy eurocéntrica de América Latina. Le pasó lo mismo con Rafael Correa, ¿no? Trata de traer ciertos estereotipos construidos por los mismos medios que él normalmente critica, pero que él compra o interioriza cuando viene a América Latina. Entonces, es muy eficiente poniendo siempre... A un entrevistador siempre hay que ponerlo en... o sea, el entrevistador tiene la responsabilidad de incomodar siempre, de sacar de su lugar de confort al entrevistado. Eso está muy bien. Pero claro, el entrevistador no puede adoptar ciertos estereotipos, sobre todo cuando alguien como Jordi busca desmontarlos o ponerlos también y desmontar al entrevistado. Claro, pero está bien que sea agresivo, así. pero lo que no puedes hacer es interiorizar ciertos estereotipos, ciertos prejuicios que él en América Latina comete. Claro, la objetividad no existe como tal, ¿no? Sí, es verdad, es una gran discusión. Pero desde luego que sí que no puedes tomar normalmente ¿para qué está el periodismo? Como decía Kapuscinski, para que hablen los que no tienen voz. Entonces, tú lo que no vas a hacer es representar los intereses de las élites, del opresor, del dominador. Y de hecho para eso está un buen entrevistador, para desmontar ese poder y esa dominación. Y con América Latina incurre en gravísimos fallos Jordi Évole. Pero fíjate, el día de ayer, y permíteme frase, el día de ayer, en un programa de radio aquí en Caracas, él tuvo un contacto telefónico con Shirley Baney, que es también periodista bien reconocida aquí en Venezuela, donde ella le consulta su opinión real sobre el caso venezolano. Y él dice que por más que fue a los barrios, que incluso la peor situación de pobreza, porque lo hemos aceptado muchas veces, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, en las bases de emisiones incluso, nadie dijo que votaría por la derecha. ¿Cómo hacer esta lectura desde Europa, desde esa visión europea? Claro, la visión europea es muy maniquea, porque normalmente además la orientación de la noticia tiene que ver, dado cómo es la naturaleza de los medios de comunicación, con la personificación en los líderes políticos. Entonces, normalmente, primero porque los medios de comunicación en sí no suelen reflejar la realidad de los países, sino que tratan de resumirla en la imagen de líderes políticos particulares, individuales, y al mismo tiempo, en el caso concreto de Venezuela, pues menos interesa mostrar esa realidad popular, esa realidad de un pueblo, ¿no? Entonces, claro, ahí te vas a encontrar siempre con una limitante a la hora de poder dar a conocer lo que ocurre en un lugar tan rico, tan plural, tan diverso, tan vivo como Venezuela. Por supuesto, esas declaraciones que tú decías de Évole son interesantes porque probablemente no se vean reflejadas en su programa. Cuando Jordi Évole, de hecho, normalmente trata precisamente de llevar a cabo ese tipo de periodismo en el que no únicamente se enfrenta a un entrevistado, sino que además contextualiza la situación de la temática que se aborda con esa persona. Entonces, lo bueno habría sido, no sé si ocurre, que se encuentre, si él ha percibido algo tan raro, de acuerdo a las líneas editoriales de España, como es un pueblo que por muchas dificultades que está atravesando sigue negándose a votar a la derecha, y unos barrios donde probablemente Jordi Évole habrá visto una motivación popular como nunca habrá visto en España, con una movilización, un nivel de conciencia únicos, eso debería de ir reflejado en su reportaje. Pero probablemente no lo haga porque precisamente eso rompería con una serie de prejuicios que están tan bien consolidados que probablemente si lo hiciera se le acusaría de chavista. Y esa es la peor de las acusaciones que se le puede hacer en un país como España. Fíjate, él le pregunta al presidente que le hable qué es una dictadura, cómo es una dictadura. El presidente le desmonta el discurso de la dictadura planteando lo que ha sido la dictadura en Latinoamérica, en el mundo y en España, que no es un caso extraño. Pero hay algo interesante que tú estás señalando, que es la vida del periodismo. En Jordi Évole, que le hemos visto otros programas, que hemos visto lo incisivo, lo sarcástico, lo duro que es el entrevistar, y hemos visto su opinión
a ese establishment que hay de la comunicación social, notamos ahora que el primer golpeado en la dictadura y el primer golpeado ahorita en España es la verdad, es la palabra, es la información, porque tratar de silenciar lo que en Cataluña hicieron con la gente cuando salió a votar a un derecho tan interesante, es supremamente importante. Nosotros hemos sido víctimas históricas de lo que es el país, de lo que son los periódicos en España, de lo que han sido el mundo, lo que han sido esos periódicos que históricamente son dominados por lo mismo que tú señalabas, por los dueños de la corrupción, por gente del PP y del PSOE, que en su mayoría están en la cárcel, los gobernantes con eso. Ahora yo te pregunto, la verdad, la palabra del periodismo, ahorita en la humanidad, con las redes, ¿cómo la ves? ¿Está en riesgo la objetividad, que es una gran discusión también? Sin duda, y aquí disculpa que me dé un poco de autobombo y que haga un anuncio comercial, porque bueno, yo vine a la Feria del Libro de Filbén de Caracas y presento el libro que en la presentación pues has leído, que ganó el Premio Nacional de Periodismo, que fue publicado por la editorial ACAL y que por fin se publica aquí en Venezuela. Se llama Antiperiodistas, las agresiones mediáticas contra Venezuela. Y habla precisamente, trata de ser un testimonio personal y al mismo tiempo de análisis periodístico de más de 70 corresponsales y periodistas de la sección internacional en distintos países y en distintos diarios. Son 17 diarios, desde El País de España, el ABC, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, El Comercio de Ecuador, La Nación y Clarín de Argentina, en donde se habla de cómo funcionan las lógicas del antiperiodismo en contra de Venezuela. Se centra en Venezuela, es el tema de análisis, hay una gran cantidad de piezas periodísticas y allí lo que hacen es, la metodología utilizada era la de confrontar al entrevistado con noticias de Venezuela. Es decir, primero se le hacían una serie de entrevistas o de preguntas de tipo general sobre cómo funciona el periodismo, la objetividad, la pluralidad, los grandes valores del periodismo, y después que eran descritos por el periodista se le decía, bueno, ¿y entonces usted por qué escribió esto en donde está violando las propias normas que usted es consciente que se deben utilizar en el periodismo cuando habla de Venezuela? Entonces, muy interesante las reacciones que tuvieron, ¿no? Y cómo ellos de alguna forma también se veían en evidencia cuando se miraban al espejo de su forma de cubrir a Venezuela. Fíjate, España, y traje este libro, quiero mostrarle, de un poeta español que te comentaba al comienzo, tuvo 23 años en las cárceles de Francia, sentenciado 2 veces a muerte. Marco Hanna, o Fernando, como se llamaba, escribe esto en uno de estos poemas que dice, imagínate en esa época, a España, con un mar imponente en oleada, suben hasta mi herida fosa oscura el clamor de tu gente, esa hermosura de luminosas lenguas desatadas. Mi voz quiere ir contigo, España es dura, esta mudez impuesta por espada. Duras son las palabras sepultadas bajo el silencio alzado en dictadura. Mira mis manos, crujen contra el muro en busca de una luz, una ventana, llagas de sombra y de dolor oscuro. Y oye mi corazón, roja campana, sonar contra las piedras, ya maduro de esperar mi pena, tu mañana. El silencio, la palabra, lo que se olvidaron de mucha de esta gente. Ya es historia en España. Es ahorita en historia silenciar los desahucios, es ahorita en España historia silenciar los gritos de libertad de algunas regiones. Sobre todo por algo que tú decías, el gobierno de Madrid. Sin duda, y por ejemplo has tocado el tema de los desahucios, que antes también lo hablábamos, fuera de cámara. Eso es una realidad que afectó a muchísima gente y que más de 500.000 familias desde el año 2008 a esta parte acabaron sin vivienda. Mucha gente se llegó a suicidar por la situación trágica. Hay una historia de una mujer que llega y su marido no sabía los negocios que había hecho con la vivienda y cuando llegan a tomar la medida se tira por el balcón y cae al frente de los que vienen a tomar la medida. O una parejita de ancianos ya en su última época de la vida, en donde también cuando van a ejecutar la decisión o la sentencia judicial de desahucio,
les encuentran a los dos que se habían suicidado dejando el gas abierto en su vivienda porque la desesperación fue tal que a esa situación les llevó. Entonces, eso es tapado y, por supuesto, cuando se tienen que tomar medidas de política pública son siempre a favor de los bancos. Y, sin embargo, en Venezuela pues se construyen desde la Misión Vivienda de Venezuela, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en el 2011, 1,7 millones de viviendas, que se dice pronto, y tampoco se va a llevar a cabo ni se va a conocer en los medios de comunicación ese tipo de noticias. Por un lado, porque también normalmente el foco de la noticia se pone sobre lo negativo, pero por otro lado, sobre todo, porque eso no entraría dentro de la narrativa de lo que es el relato en torno a Venezuela, que siempre se centra en algo que es negativo y que tiene que ver con dictadura, que tiene que ver con crisis, que tiene que ver con falta de Estado y que, por supuesto, cualquier tipo de relato o de historia que lo confronte no es reflejado ni va a aparecer en los medios. No concuerda simplemente, ¿no? Sería muy contradictorio después No es de que visibilizado. dice... No, después que dice, hay dictadura, la Sí. gente es mala, mueren. ¿Cómo dices? ¿Cómo muestras los rostros contentos de nuestra gente cuando recibe llave en mano? Una habitación, una casa digna para ellos y para su familia. Pero sobre eso, sobre las realidades sociales en España y en Venezuela, nuestro equipo de producción ha preparado un material que quiero que veamos juntos y luego comentamos. En estas condiciones viven miles de personas en el pleno siglo XXI. La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir. Con un 24% de la población activa en paro, pagar el alquiler es cada vez más difícil para muchos. Según la organización Cáritas, 30.000 personas se encuentran hoy sin techo en España. Es el caso de la familia Jiménez. Hace un mes vivían en un apartamento en un barrio de Madrid. Hoy viven en una tienda de campaña frente a su antigua casa. Antes vivíamos ahí. Nos desahuciaron, nos hemos hecho esto aquí. Esto es un logro de toda la patria. En el año más difícil, en el año más duro, batallando contra 1000 demonios, ha sido posible. Venezuela sí se puede, solo en socialismo se puede. A la 1, a las 2, a las 3, 1.400.000 viviendas. Sí se puede en los edificios, en el urbanismo Ciudad Bicentenario. Aquí está su llave. Venga para acá. Hoy estamos entregando 256 apartamentos de la primera fase de 5.000 viviendas que vamos a construir en toda esta región. Mientras la revolución ha construido 164.000 viviendas, la oligarquía que gobierna Miranda o desgobierna Miranda no ha construido ni entregado un solo apartamento, que la gente saque sus propias conclusiones. El organismo dirigido por Christine Lagarde ha hablado y ha pedido a España que nuestros pensionistas solo perciban un 0,25% más al año. Lo que hace es llevarnos a un país más empobrecido, con menos salarios. El Fondo Monetario Internacional propone que los pensionistas cobren el mínimo que exige la ley, al menos hasta 2022. Los recursos para pagar el resto de los aguinaldos para trabajadores y pensionados de nuestra patria, que voy a aprobar los recursos. Nada más y nada menos que la bicoca de 11.565.000 millones de bolívares para los aguinaldos del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pensionados. Aprobado. Aquí está el libro. Estamos aquí mientras vemos las imágenes del presidente y de toda la situación, ¿no? Describir, mira, casos puntuales, ¿no? No estamos hablando de, sino cifras que son necesarias, porque en la comunidad internacional siempre se le juzga a la gente por el PIB, por los coeficientes económicos, el coeficiente de Gini, pero aquí en Venezuela, mira lo que hemos evolucionado en el índice de desarrollo humano. ¿De esto se habla o no se menciona nada en España? No, no se habla. Y ahora es curioso, ¿no? Porque hablando de cifras y de metas, España no cumple
casi ninguna de las metas, o pierden muchísimas de las metas que se establecieron por las Naciones Unidas, las llamadas metas del milenio, donde Venezuela cumplió prácticamente la totalidad. Creo que se fallaron en algunas relacionadas con la salud. Bien, ¿en qué consistían? Pues, por ejemplo, la más paradigmática era la reducción de la pobreza en un 50%. España incrementa la pobreza en un 50%. Entonces, claro, obviamente los niveles de pobreza en Venezuela eran mucho más elevados de los de España. Entonces, reducirla en un 60%, pues fueron cifras que sacaron a millones de personas de la pobreza. Sin embargo, aunque en España fueron cifras muy reducidas, pasar de un 4 a un 8, creo que fue, se siguió incrementando. Con lo cual tampoco se habla desde esa perspectiva, porque es verdad que ellos estaban en una mejor posición de desarrollo en estos países, pero han ido hacia atrás con políticas regresivas que han tenido impacto en figuras sociales como la pobreza, mientras que aquí, por políticas también de carácter social progresivo, de aplicación y garantía de derechos, se está en una situación mejor. Entonces, ese tipo de símiles, de comparaciones, desgraciadamente no se hacen. Hay quienes señalan que los Estados Unidos, España y Colombia específicamente se han distribuido los intereses que tienen sobre este país. Yo quiero que hablemos de eso. Hay quienes creen que los españoles quieren ponerle la mano a la minería, los gringos al petróleo y los colombianos a esa franja venezolana que colida con ellos para tomar territorialidad. ¿Tú crees que esto está en el diseño político de ellos, del dominio sobre la región, más que eso que hablan ellos por razones humanitarias de una crisis que existe en un país? Ya regresamos con Fernando Casado aquí en Encendido. Ahora, esa tesis imperial que quieren jugar algunos países por su influencia del imperio, obvio, se refleja en Venezuela, en lo que yo te decía, en repartirse el país, en querer jugar a situaciones de crisis. Se habla de invasiones, se habla de movimientos guerreristas en la frontera, de ensayos militares y todo entre países para generar esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, da igual que no exista, a lo mejor, da igual si no hay una política expresa, ¿no? Una conspiración expresa. Edwin Hernández, Héctor El Pin, hermano y amigo del señor Michael Sanoja, Oscar Márquez, audio el terrible Richard y su asistente estrella. Exacto, pero que Poncho... ¿no? Y eso es realmente lo que normalmente ocurre, que hay un trabajo de lobby por parte de estas empresas sobre gobiernos para que pongan presión en aquellos otros gobiernos que sean incómodos para poder pues eso, atacar, cernirse, consolidarse en los países donde hay un interés, ¿no? Entonces yo no sé si hay entre Colombia, España y Estados Unidos una política expresa de reparto de la riqueza y de la tarta, pero da igual, porque las empresas que están detrás de estos países, o incluso estos mismos países, o normalmente los políticos de estos países que están muy relacionados con estas transnacionales, a la vista está el tema, por ejemplo, de Trump o de Santos con los paraísos fiscales y compañías de importantísimo peso, pues ya van a tener ese comportamiento en la práctica, es decir, de saqueo y de rapiña sobre países, sobre todo como Venezuela, que impiden o ponen unas reglas de juego que no están orientadas al beneficio de las transnacionales, sino al beneficio de la grandes mayoría. Fernando, en ese mismo orden de ideas, desde el punto de vista económico, el día de ayer se hizo con éxito la jornada de renegociación de la deuda externa venezolana, ¿no? Tuvimos aquí más del 90% de representantes de los que son tenedores de deuda de Venezuela. Además, han repuntado los precios del petróleo, la certificación de las reservas de petróleo venezolana también. Sobre este contexto que parece de pinta de bonanza, de prosperidad económica para el país, entonces aquí se aplican las sanciones de la Comunidad Europea. ¿Hay una relación entre esos factores? Sí, yo creo que está muy bien el análisis que haces, porque probablemente esto marque de nuevo la cancha por parte de Occidente, ¿no? Es decir, puede que haya un pago continuo de la deuda
que haya una renegociación que es necesaria, porque en muchas ocasiones todos sabemos que estas deudas se convierten en eternas y llegan a rayar con la ilegitimidad y la usura en contra de países, evitando su desarrollo, donde al final el pago de los intereses es lo que se lleva mayor parte del pago de la deuda. Y desde luego, pues ese escenario de optimismo que tú planteas va a tener o iba a tener una repercusión también en la política interna, sobre todo a raíz de las elecciones del 15 de octubre, donde contra todo pronóstico y contra todos los estereotipos y contra toda la realidad creada desde el estado de opinión de los medios de comunicación, el gobierno gana 18 de las 23 gobernaciones. Entonces, probablemente esto sea de nuevo una manera de decir, bueno, no nos relajamos, la Unión Europea o este tipo de grupos de países seguimos apoyando a ciertos sectores, estamos todavía de un lado de la mesa, no lo olviden, porque aquí están nuevas sanciones con las que de alguna forma mostrarle a Venezuela la hostilidad de ciertos países en el plano internacional. Ahora, fíjate, tú hablas allí de lo que están haciendo ellos, cómo mostrarnos internacionalmente, pero casualmente a raíz de estas renegociaciones es la acción de la Unión Europea. ¿No serán generar todos estos ruidos para seguir trancando cualquier proceso que se genere con la recuperación económica de este país? Sí, sin duda, porque primero que este tipo de sanciones, como decíamos al principio, son ineficientes, ¿no? Y que además no tienen una base argumentativa, porque realmente no existen los motivos por los cuales normalmente se aplican sanciones como parte de presión a los países en una escalada quizás de un avance hacia la dictadura o una situación de crisis humanitaria, ¿no? Que es otra de las matrices que se tratan de imponer. Por lo tanto, esto sin duda es una especie de sanción de carácter político que deciden parte de los países de la comunidad internacional, que obviamente están en una confrontación ideológica con Venezuela, por poner una mayor presión sobre el país y también para tener una injerencia en los asuntos internos a nivel político, de nuevo, curiosamente, cuando se retoma también no solamente un optimismo de carácter económico, sino también el haber retomado los diálogos entre oposición y gobierno. Que la oposición niegue que no van al diálogo. Pero Fernando, estás en la Feria del Libro. Entre otras cosas, sabemos que viniste a traer 2 productos tuyos para presentarlo en los próximos días. Quisiera que nos hablara de esos 2 productos, de esas 2 creaciones. Los libros, cuando uno termina un libro, es como cuando nace un hijo, cuando uno lo toca. Ahora no, las cosas nos han puesto más con los libros digitales claro. Y hay creo que 600 libros allí en la feria. 600 para usted disponibles. Puede tomarlos disponibles, entre ellos están tus libros que van a ser presentados. ¿Qué trajo Fernando para esta feria? Bueno, son 2 libros. El primero, que se presenta por la editorial El Perro y la Rana el jueves a las 5 de la tarde en la Feria del Libro, es un desmontaje de un análisis del Cártel de los Soles, de cómo este ha sido un expediente creado para de nuevo también atacar a Venezuela. Y es un trabajo que se hizo hace un par de años y que ahora se presenta aquí en la feria, ha sido reeditado por El Perro y la Rana. Y el otro trabajo, pues ya hablé de él, se presenta el viernes y es publicado por el MINSI, el libro Antiperiodistas, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, y tiene que ver, pues eso, cómo desde la prensa internacional se construyen todas las matrices y todos los ataques en contra de Venezuela, y es un testimonio, es un libro también, pues bueno, muy testimonial, porque se llevaron a cabo 70 entrevistas a periodistas de diarios extranjeros y se les confrontó sobre su forma de escribir en relación a Venezuela, que es el libro que se gana el Premio Nacional de Periodismo en el año 2016 y que creo que a todo el que esté interesado un poco en lo que tiene que ver con la guerra mediática, el desmontaje de la guerra mediática, pues le va a interesar también mucho. ¿Esas entrevistas son a periodistas venezolanos en el extranjero o a personalidades? Hay ambos, ¿no? Tenemos desde Ludmila Vinogradov del diario ABC hasta Juan Luis Cebrián. Ludmila fue compañera de trabajo mío, trabajó también para el país de España. Claro, hasta el 2002, y después 17 años y después es censurada por el país.
y rápidamente pasa al diario ABC. Todo eso se cuenta también, por cierto, en el libro. Entonces tienes desde ella hasta Juan Luis Cebrián, que es el que hoy en día pues, es el presidente del grupo Prisa, en el cual está el diario El País. Tú hacías una referencia cuando tocábamos el caso del señor Jordi Évole, que la peor etiqueta que le podrían colocar a un periodista en Europa es decirle que es chavista. Desde tu visión, que tú eres nacionalizado venezolano, ¿cierto? Sí. Desde esa visión que tienes, español, pero nacionalizado en Venezuela, ¿qué mensaje le das al pueblo venezolano toda vez que seguimos recibiendo sanciones por parte de la comunidad internacional? Imagínate que debes estar con la etiqueta de chavista. Claro, por supuesto, pero yo la llevo con mucho orgullo. Así es. A mí no me importa. ¿No? Después también en Ecuador tengo un programa en el que yo modero, donde siempre recibo ataques por chavista, y yo tengo mi ética periodística y trato de hacer un trabajo riguroso, ¿no? Más allá de lo que es mi sesgo. Lo que yo no quiero es disfrazar mi sesgo, pero después hay que ser riguroso a la hora de hacer el trabajo como periodista. No, yo creo que el mensaje es que hay una situación, una coyuntura compleja, y al mismo tiempo creo que, sobre todo cuando lo comparas con otros países y lo que está ocurriendo en otros países y la capacidad que también se tiene de engañar a las poblaciones, creo que aquí no es tan fácil, ¿no? Aquí hay una población consciente, hay una emancipación muy importante a nivel de conciencia del pueblo venezolano que lo hace muy admirable, ¿no? Y sobre todo también cómo hay un combate y una lucha diaria contra la especulación económica, contra una situación en la que se le trata hasta de quitar la comida a la gente, y la gente sigue adelante, sigue apoyando un proceso porque hay unos bienes que están muy por encima quizás de incluso la comida, ¿no? Ese nivel de conciencia es muy difícil encontrarlo, no solamente a nivel comparativo, sino a nivel histórico. Entonces yo diría que se siga en esa misma línea, que no se dejen engañar por absolutamente nadie, pero que aguanten, porque de alguna forma es aquí donde está el germen del cambio, de la transformación profunda, cualitativa de la humanidad, porque realmente, desgraciadamente, en el resto de países es muy fácil que se nos engañe, es muy fácil imponernos una serie de mensajes y comprarlos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la propia España o incluso en otros países de la región que actualmente cambian de posiciones muy progresistas a posiciones más conservadoras. Yo sé que es muy complicado, que es muy duro, pero desde luego, como aquí hay una ferviente y efervescente democracia participativa que todavía hay que profundizar muchísimo, es realmente admirable, ¿no? Entonces yo creo que esa es la senda que se debe de continuar. Mucho se ha hablado de que Venezuela y la revolución bolivariana es esperanza para el mundo. ¿Tú coincides en esa afirmación? Sí, por supuesto. Para mí es un objeto o una muestra, un universo de estudio apasionante lo que ocurre en Venezuela desde hace ya casi 2 décadas. Siguiendo en la Feria del Libro, vamos a mostrar allí en pantalla una invitación, colócamela aquí para leerla porque hasta allá no llega, Un siglo de revolución. Hoy a las 11 de la mañana va a ser bautizado la presentación del libro de don Cruz Villegas. Te invitamos a la presentación del libro 1917, Cambio de rumbo de la historia de Cruz Villegas, a cargo de Pedro Calzadilla y Ernesto Villegas. Será hoy a las 11 de la mañana allí en la Casa del Bicentenario, en la Avenida Universidad, en la esquina de San Francisco, donde era la sede de la Biblioteca Nacional. Bueno, antes de terminar el programa, te voy a leer otro poema de Marco Hanna, por supuesto reconociendo la importancia de este poeta, como te decía, del cual hablamos extra cámara. Mira Sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón, nunca cerrado. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Así es la casa de los venezolanos, así es la casa de la esperanza de este país. Agradecido Casado, agradecido Fernando, tocayo de Marco Hanna, que también se llama Fernando Macarro, agradecido por haber encendido la pantalla de venezolana de televisión y por traernos ese optimismo
y esa objetividad de la situación venezolana. De verdad que te lo agradecemos. Ha sido un programa que te lo agradezco como entrevistador y te lo agradezco como venezolano y te lo agradezco como alguien que quiere a tu país, que quiere al pueblo español, más no todo por ser Premio Rey de España y todo esto, no, la realeza es otra cosa, la política ahí es otra cosa, pero el pueblo español, hay pueblo español que cree mucho en lo que se está haciendo en Venezuela, como Marco Hanna, como Diego Navarro, quien era su ataché, como le digo yo, que conocen esta realidad y la entienden de manera muy especial. Y agradecidos a todos ustedes por habernos permitido llegar a sus casas hoy en esta mañana, en este programa encendido de mucha fuerza española y venezolana. Y pues nos veremos mañana nuevamente y los invitamos a la Filben, a la presentación de los 2 libros de Fernando, que sé que será de interés colectivo y nacional. Nos vemos mañana. Venezuela es un país maravilloso. Siempre escucharlo de otras personas que nos vengan a decir nos da mucho gusto, pero nosotros sabemos y estamos en conciencia y este pueblo venezolano ha sido constante y así seguiremos. Optimistas, trabajadores, vayan a trabajar. Nos vemos el día de mañana bien tempranito aquí en Encendidos a las 6 de la mañana. Hasta luego.